Buenos días. Continuando nuestro trayecto a la misa explicada, quiero presentarles hoy las cosas que uno prepara antes de la misa. La vez anterior le hablé de los colores litúrgicos, que nos dan la atmósfera del tiempo, lo que estamos orando, cómo nos situamos, y les enseñé un poco las vestimentas litúrgicas con la oración que se hace en cada momento cuando uno se viste. Continuando eso, hoy les quiero hablar un poco de la preparación antes de la misa, para que sepan las partes, para que sepan los libros. Pero como hice la vez anterior, si el jueves oramos la oración de San Jorge, que era el santo del día, hoy es una fiesta, la iglesia está de fiesta, hoy habrán notado en la misa el color rojo por la sangre derramada por San Marcos, que evangelista, proclamador de la palabra, pudimos haber usado blanco, pero en tanto que murió mártir, eso es lo que la tradición nos enseña, como mártir utilizamos hoy el color rojo. Hay que aclarar que no lo dije la vez anterior, si por casualidad no tengo rojo, no tengo morado, no tengo verde, siempre puedes ir de blanco. El blanco no solamente es el día especial, pero es el color predeterminado si no tienes nada más. Tú debes seguir el color de lo que toque, ¿no? Verde para el ordinario, morado para Adviento, Cuaresma, rojo en los días de sangre, de Espíritu Santo. Pero si no tienes, o si vas a viajar y no tienes tantas cosas, no quieres cargar tantas cosas, blanco se puede usar como predeterminado para cualquier otro color si no tuvieses, ¿no? Pero el color que tocaba hoy era el color rojo por San Marcos. Pues comenzamos entonces con la oración de San Marcos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que enalteciste al evangelista San Marcos con la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, concédenos recibir de tal modo sus enseñanzas que sigamos fielmente las huellas de Cristo, que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues para llegar a la misa, me voy a concentrar cuando empecemos la misa explicada en las diferentes partes de la misa y voy a dar por asumido que conocen los nombres de las cosas, ¿no? Pues como esto va a ser un presupuesto cuando hagamos la misa explicada, pues quiero hoy pasar por las cosas, no voy a pasar por todas las cosas que hay dentro del templo, simplemente las que se usan cotidianamente, con la palabra correcta, con el nombre correcto, de modo que lo conozcan. Y, por ejemplo, los tres principales siempre son el cáliz, donde vamos a echar el vino con la botella de agua para unirlo con el simbolismo que explicaré cuando expliquemos la misa. La patena, obviamente, que es donde se suele poner la hostia grande o hostias pequeñas también, si vas a celebrar la Eucaristía. Y lo que se llama el ciborio. También habrán notado que hay un copón, que es como un ciborio con tapita. Se usan intercambiablemente el ciborio y el copón. El ciborio es un poco más pequeño, el copón pues parece una copa con tapa, y los nombres en muchos lugares se usan intercambiablemente. Al copón le dicen ciborio, al ciborio le dicen copón, cumplen la misma función, ¿no? En la patena suele estar la hostia principal, la que se va a usar en la consagración, la que el sacerdote toma en las manos, pero el resto de las hostias que se van a consagrar se ponen en un copón o un ciborio, y cuando sobran hostias, estas, ya sea el copón o el ciborio, se llevan entonces al tabernáculo, donde permanecen para adorar en devoción o para tenerlos, para llevárselos a los enfermos. Lo explicaré un momento más, un poco en detalle cuando lleguemos a la misa. Pero en cuanto a los vasos sagrados, está el cáliz, que debe ser de metal, normalmente se usa oro, plateado, o de una madera fuerte, madera que no absorba. Muchos cálices muchos vasos de madera tienen una cubierta por lo menos dorada para que la madera no absorba. Aquí en Puerto Rico se ven vasos sagrados de Guayacán, que es una madera dura que no absorbe, por lo tanto, que cuando echo la sangre de Cristo no se quede la sangre de Cristo en la madera, porque la madera no absorbe, ¿no? Pero normalmente los vasos sagrados se ven de metal. No es recomendado y en muchos lugares prohibido usar vasos de cristal transparente, de porcelana, no, o lo haces de metal o lo haces de una madera
una madera dura. También se ven de barro en algunos lugares. Los vasos sagrados que se van a usar en la Eucaristía, pues antes de misa hay que preparar el vaso sagrado. Si es una misa donde estoy solo, puedo preparar el vino en el cáliz antes de la misa, si no, lo dejo en las vinajeras y lo preparo en el momento del ofertorio. En el momento, lo que sí hago en el momento del ofertorio, aun cuando le haya echado el vino al cáliz antes de comenzar la misa, en el momento del ofertorio le echaría la gotita de agua para prepararlo como parte de esa preparación, ¿no? Entonces tienes el cáliz, tienes la patena, tienes el ciborio o el vaso, luego tienes las vinajeras, donde están el agua y el vino, para preparar el vino en el momento de la consagración. Las vinajeras con el ciborio son los dos objetos que se traen en el momento del ofertorio. Traen las hostias que se van a consagrar en un ciborio o un copón y se traen las vinajeras. En la vinajera pues está el del agua y ese suele estar bastante lleno por una razón. Normalmente la tradición de la iglesia era que el sacerdote cuando se lavaba las manos se echaba el agua desde la vinajera con el agua, te echabas la mano para purificarte. La tradición española tenía un privilegio y el privilegio es que indiferentemente de vinajera estaba el aguamanil, un envase con agua y te lavabas las manos desde un envase que no era la vinajera, el aguamanil. Hoy día, después de la reforma, se ve las dos cosas en misa, no es una tradición específicamente española, pero antes del Concilio Vaticano, el aguamanil era una tradición española, el resto de la iglesia usaba la misma vinajera para usar el agua, ¿no? Pues antes de misa, prepararme que tengo las hostias que voy a consagrar en el copón, en el ciborio, que tengo una hostia grande en la patena, si voy a tener procesión o estoy acompañado con monaguillo, que las vinajeras tengan el agua y el vino, si voy a estar solo, hecho el vino por lo menos para ahorrar tiempo, para que no esté el pueblo esperando que yo haga todo esto en el altar, preparo un poco el vino en el cáliz y tengo la vinajera a la mano para echar el agua, ¿no? Se preparan estos vasos sagrados. Fuera de los vasos sagrados, cuando estoy preparando la misa, tengo que asegurarme de ver los paños. Los paños, tengo varios paños. 3 paños sagrados o paños que acompañan. El primero, el más importante, es el corporal. Este paño, un cuadrado, normalmente, que se trata con mucho cuidado. En el pasado había un envase que cuando me acuerdo, no me acuerdo ahora, lo voy a poner en el video, donde se guardaba este paño solamente y se sacaba en el momento de celebrar la misa. Y este paño es especial porque no es adorno, no es simplemente para poner las cosas encima. Este paño es si creemos que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el pan bota migajas, el corporal, que no debe usarse en más de una misa, se usa por una misa por si acaso, y se pone de un lado para lavarse. Como sacerdote, normalmente asumo que el corporal ha sido usado, no sé si hubo una misa que no cambiaron los paños. La cuestión es que aquí puede haber partículas del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, cuando se hace la misa, este paño, si asumo que alguien lo usó antes que yo y que nadie lo cambió, está normalmente puesto encima del cáliz, lo tomo con mucho cuidado. Si no tengo ese envase, que me acordaré, no tengo el nombre ahora de dónde se saca, si no, y con mucho cuidado se suele abrir, porque aquí puede que haya partículas del cuerpo de Cristo que no queremos que vuele. Por eso es que cuando se rompe el pan en el Cordero de Dios, se rompe encima del corporal, si hay partículas que queden por ahí, no, dependiendo cómo lo organice. Muchos curas lo organizan más, no tienen el libro aquí porque es más cómodo ver el libro, pero terminan rompiendo el cuerpo de Cristo encima del libro, terminan rompiendo el cuerpo de Cristo en el aire y las partículas caen donde sea. El cuerpo de Cristo se cae en el corporal, de modo que si caen migajas caigan en el corporal. Y después de misa, asumiendo que la mayor parte de las partículas que han abajo se dobla para la que eso quede adentro, se comienza de abajo hacia arriba. El resto de los dobleces, pues, simplemente tener cuidado porque aquí puede haber partículas y esto se lava después de misa a mano. Hay una forma de lavarlo, no voy a entrar a colación a esto, ¿no? Está el corporal. En el corporal, al corporal lo acompaña el purificador. El purificador es esta presa con la que se lava, se purifica el cáliz después de beber la sangre, ¿no?
que se seca, se echó agua, se purifica, se seca con esto, y esto asumiendo que puede haber sangre de Cristo, igual que el corporal, en cada misa, no cada día, cada misa se supone que cambien, de modo que podemos irlos lavando, ¿no? Pero si no se cambia, por lo menos yo siempre asumo que los paños han sido usados, los trato con respeto en caso de que haya sangre de Cristo o cuerpo de Cristo en uno de ellos dos. Otros paños que suele prepararse antes de misa, asegurarme de que voy a tener, es el palio. ¿Han visto el palio? El palio es en el momento, una vez llegamos para misa, especialmente en Puerto Rico, ahora con el aire acondicionado aquí no tanto, pero cuando la misa San Ignacio, que es una iglesia abierta, que puede haber mosquitos, que puede haber insectos, el palio es este pedazo que normalmente es un poco sólido, cuadrado, que se pone en el cáliz para prevenir que insectos o algo vaya a caer en el vino o eventualmente en la sangre de Cristo. Por tradición española, un privilegio que tenía España, que nunca fue derogado, aunque en Puerto Rico no se suele ver, hay una pieza similar al palio, que en lugar de ser cuadrado, porque el palio cuadrado va en el vino, se llama hijuela. Y la hijuela es un palio redondo que se puede poner encima de la hostia, con la misma razón, que no se le vaya a pasar un insecto, que no se le vaya a caer algo en partícula. En esta hostia sagrada se puede usar la hijuela, que es como si fuera un palio, pero es redondo para proteger la patena. La mayoría de las iglesias en Puerto Rico no tienen hijuela, no la usan, no hay que utilizarlo, ¿no? Más la preocupación de que vaya a haber algo flotando o que se quede pegado a la sangre. Se usa más el palio que otra cosa, pero también existe la hijuela, que como dije, es redondo para poner encima de la patena, para proteger que nada caiga en ese cuerpo de Cristo. Y luego también tienes una pequeña toallita para si te lavas las manos, ya sea con el agua desde la vinajera o desde el aguamanil, para poder secarte las manos, ¿no? Pues antes de misa me aseguro que tengo mi cáliz, que tengo mi patena, que tengo mi ciborio o copón, que tengo las hostias que voy a consagrar, que tengo vino, que tengo agua en las vinajeras para el ofertorio, que tengo agua en el aguamanil para lavar las manos. Todo eso se mira antes de la misa. En cuanto a otra parte de la preparación de la misa es los libros. No sé si han visto en San Ignacio, cuando antes de misa, 5 minutos antes de misa, yo voy y empiezo a ver todos los libros. ¿Qué estoy mirando? Primero el libro de la sede, este libro que está al lado de la silla donde se sienta el sacerdote. ¿Qué hay aquí? Aquí están las oraciones que se dicen al principio y al final de la misa, que también se encuentran en el misal, pero para no estar cargando ese mamotreto de misal para arriba y para abajo, partes del misal se ponen en lo que se llama el libro de la sede. El libro de la sede añade, si quiero usar las 3 fórmulas penitenciales que hablaremos en las partes de la misa, el que se puede usar el yo confieso, el diálogo o el ten piedad, pues aquí te puede poner 3 antífonas que se le añadían al Señor. Señor, tú que has venido a sanar los corazones afligidos. Señor, tú que viniste a llamar a los pecadores. Señor, tú que estás sentado a la derecha. Esos tropos, esas antífonas, pues aquí te puede dar antífonas para cada día si quieres usar esa fórmula penitencial. Si no usas el yo confieso, aquí encuentras 3 tropos, 3 antífonas que pueden ser particular para el tema del día. Pero aquí también encuentras las peticiones, ¿no? Porque estamos orando hoy, oramos por la iglesia, oramos. Normalmente hay mínimo de 4 peticiones. ¿Ves? Cuando yo preparo la misa, me aseguro que tengo el libro de la sede en la página con las oraciones que voy a usar. Decido si voy a usar el yo confieso, si voy a usar la fórmula de diálogo, si voy a usar el Señor ten piedad con las 3 antífonas. Miro las antífonas, asegurarme que conozco las palabras, ¿no? Y las peticiones, ¿cuántas peticiones hoy? Miro la intención de la misa. Las personas suelen pedir intención de misa, ¿no? Todos los que estamos presentes estamos ofreciendo la misa por algo. Y aunque el cura puede tener intenciones adicionales, normalmente la intención de la misa por la cual el fiel da un donativo es para el cura. O sea, la intención es, como sacerdote, yo estoy ofreciendo la misa por la intención que ustedes pidieron, que dieron donativo. Y aunque ahora mismo nuestra economía es monetaria y por eso se da una donación monetaria, normalmente la razón de esa donación, de ese donativo, es este sacrificio, lo que Jesús hizo en el Calvario hace 2000 años por nosotros y que la eternidad de Dios se repite
en la Eucaristía, la forma en que el fiel participa del sacrificio es sacrificando algo, ¿no? Entonces, originalmente la persona daba daba de sus frutos, ¿no? Daba de su trabajo para ofrecer la misa. Hoy día reducido a una economía monetaria, parte de la forma en la que el fiel participa de ese sacrificio es dando un sacrificio, haciendo un sacrificio económico, haciendo un donativo económico. Es la forma en que el fiel participa del sacrificio. Y esa intención de misa es la intención del sacerdote, ¿no? Y de momento puedo decir, la intención por una misa que recibo donativo, normalmente hay unas reglas que permiten excepciones, pero lo normal es que una intención por misa, yo acepte un donativo de intención por la misa y diga la misa por eso. Puedo tener otras intenciones por las que no se ha pagado, que son privadas mías. La gente que está celebrando la misa, cada persona puede tener una intención y ofrecer la misa por algo y es válido. Ahora yo como cura ofrezco la misa por la intención que como parte de una parroquia, el párroco, el vicario, yo puedo ofrecer la misa por una intención del pueblo, una persona que ha participado del sacrificio dando el donativo. Pues esa intención que la tengo de antemano, tengo que ver por qué voy a ofrecer la misa. Si no tengo una intención de misa, pensar por qué voy a ofrecer la misa. Tengo alguna intención. Si no tengo una intención, podemos ofrecer la misa por las intenciones del obispo, que tiene muchas peticiones. Y a fin del mes yo le digo al obispo, he hecho tantas misas por tus intenciones. Y así, si hay personas que le han pedido misas al obispo, él puede marcar, ¿no? Hay una obligación, podemos decir obligación moral. Si ustedes dan un donativo por una misa, yo tengo una obligación moral de celebrar esa misa. Las personas que dan al obispo donativos por misa, el obispo tiene una obligación moral de celebrar esas misas, y si son más de las que él puede celebrar al mes, los curas participamos ofreciendo una misa por las intenciones del obispo, dejándole saber, dije tantas misas, y así él puede saber, se ha compensado, se han celebrado las misas por las que los fieles han hecho el sacrificio de participar. O sea, que la misa no se compra, el donativo no es para yo comprar la misa, no, es la forma de participar en el sacrificio, y ese donativo es, entonces yo tengo que asegurarme de por qué yo voy a celebrar la misa, preparo eso de antemano. También eso está unido a las peticiones, ¿no? ¿Cuántas peticiones? Normalmente el libro de la sede tiene peticiones para cada día, hay libros que se venden intenciones para cada día. Ahora, si yo no tuviese intenciones particulares, ¿no? No simplemente me las puedo inventar, debe haber al mínimo 4 peticiones y no son las que me da la gana. En cada misa se pide por 4 cosas específicamente: por las necesidades de la iglesia, por los gobernantes y la salvación del mundo entero, por aquellos que se encuentran en necesidades particulares y por la comunidad local. Una vez yo cubra esas 4 peticiones, entonces puedo añadir otras peticiones, ¿no? Los domingos suele haber como 6. Una de esas 4 y 2 más por la arquidiócesis, por lo que estemos viviendo en el momento. Pero se supone que esas 4 pasos se hayan cubierto en las peticiones. Todas las misas se piden por esos 4 niveles, en adición a lo que yo quiera pedir por la intención de misa, por los difuntos, por salud, intenciones especiales. Pues antes de la misa tengo que asegurarme cuál es mi intención, cuáles son las peticiones, cuáles son las oraciones. Preparo el libro de la sede que tiene las oraciones en la página donde va, lo marco, esto está al lado de la silla, subo al altar, cojo el misal, ¿no? Tengo un montón, las partes de la misa que hablaremos cuando estemos hablando de la misa explicada, pero me aseguro de poner, tengo aquí, el misal tiene 6 marcadores, ¿no? De marcar las páginas que voy a usar, donde están las oraciones, donde está el prefacio, donde está la plegaria eucarística, todo lo que yo voy a usar. Parte de celebrar la misa con ustedes es mi preparación. Es perder el tiempo y es quitarlos, sacarlos a ustedes de la oración, si en misa yo estoy buscando páginas a ver la oración que yo voy a hacer. Parte de mi responsabilidad preparando la misa, tengo 6 marcadores. Antes de misa, yo preparo el misal en las páginas que necesito, que de modo que llego el momento, yo abro el marcador y voy a decir la oración y me abro el marcador. Y así no tengo que estar perdiendo mi tiempo ni el suyo buscando todas las páginas. Parte de mi responsabilidad antes de misa, preparar el misal en las páginas que necesito, de modo que puedo ir, sinceramente, simplemente pasando los marcadores sin perder el tiempo de buscar páginas, qué voy a decir hoy, etcétera. Entonces tengo que decidirlo y preparar el misal.
Otros libros que se preparan tienen dos, aunque no suelen existir, es el leccionario y el evangeliario. En nuestra iglesia, que tenemos los dos ambones, de una se leen las epístolas, la primera lectura el Salmo, y de la otra, de otra se lee el Evangelio, ¿no? Pues puede haber dos libros, el leccionario con todas las lecturas, que incluye el Evangelio, no necesito el evangeliario, pero cuando se lee evangeliario de otro sitio, pues no necesito mis dos leccionarios. Tengo en un lado un libro que solo tiene los evangelios del día y en otro libro con el gesto de la lectura, ¿no? Pues antes de misa, se supone que el libro esté preparado, no voy a pararme ahí en el momento de la lectura a buscar en el libro qué lectura va para el día, ¿no? Voy al evangeliario, me aseguro de marcar el evangelio del día, voy al leccionario, me aseguro de marcar las lecturas del día, y si no tengo evangeliario, normalmente en el leccionario los evangelios están aparte de las lecturas del día, me aseguro de marcar las lecturas del día y me aseguro de marcar el evangelio del día, ¿no? Para que todo esté listo, para que en el momento de la lectura yo simplemente mueva el marcador. Como sabrán, la iglesia corre en un leccionario para la semana 2 ciclos, año par, año impar, donde la primera lectura y el salmo cambian los años pares y los años impares. Hay dos secuencias, una para los años impares, una para los años pares de primera lectura y salmo. El evangelio no cambia nunca. El mismo evangelio, el primer lunes de tiempo ordinario, se lee el mismo evangelio en año par o año impar. El evangelio no cambia. Solamente cambia la primera lectura y el salmo entre semanas, lo que se llama la feria. Corremos en un ciclo de 2 años. Año par, año impar, primera, segunda lectura, primera lectura y salmo, el evangelio no cambia. En el ciclo de domingo, corremos en un ciclo de 3, un ciclo de 3 años, ¿no? Un año se lee el evangelio principal de Mateo, en otro año se lee el evangelio principal de Marcos, en otro año se lee el evangelio principal de Lucas, pero en fiestas importantes pueden usarse textos que son únicos. Por ejemplo, el texto de Emaús, que es solo a Lucas, pues se usa, no importa si es año A, B y C, si vamos a leer Emaús, se lee el texto de Lucas, ¿no? Pero normalmente el año A se lee a Mateo, el año B a Marcos, el año C a Lucas, y el evangelio de Juan se pone en momentos especiales en los 3 años, ¿no? Pues me aseguro, si es misa de semana, que el leccionario esté en el año par o impar, y si es misa de domingo, que esté en el evangelio correcto de Mateo, de Marcos, de Lucas. Eso hay que hacerlo de antemano para no estar haciéndolo en el momento de hacer las lecturas, ¿no? Porque se ve mal, es perder el tiempo para ustedes, saca un poco del ambiente de oración. Con esto que estoy mencionando, de tener los 2 leccionarios, en muchas iglesias, nosotros pues, no está tan fijo las cosas en piedra, ¿no? La tradición española le daba el beneficio a España de tener 3 ambones. Una para la primera lectura y el salmo, una para el evangelio y una para el sermón, para la homilía, para la prédica, ¿no? Tener 3 ambones en la iglesia era un privilegio de España. Muchas de las iglesias antiguas lo tienen, otras no. Hoy día normalmente tienes un ambón, quizás en la iglesia tenemos este ambón que usan varios de los curas, que es portátil para hacer las oraciones, ¿no? Que también se puede predicar de ahí. O sea, que en cierta forma en San Ignacio tenemos los 3 ambones, ¿no? Pero en muchas iglesias donde eso es fijo, 3 ambones es privilegio de la iglesia española. Si no, eran 2, uno para la epístola, uno para el evangelio, y la homilía, que es una continuación, se puede hacer normalmente desde el mismo lugar donde se lea el evangelio, que es lo que yo suelo hacer también en la parroquia. Habría que distinguir, hay que ver los medios, ¿no? Si se hacen los ambones para la lectura, se supone que, por ejemplo, las municiones, los anuncios, se haga desde otra cosa, que no se distingan los ambones pero normalmente en la práctica el ambón de la primera lectura y del salmo, de ahí también se suelen hacer anuncios y municiones, aunque lo ideal sería que los 3 ambones de la liturgia de la palabra sean independientes de un atril o un ambón de donde se digan los anuncios, la munición, etcétera, ¿no? Pero esas son las partes de la misa. Me aseguro de preparar los vasos sagrados, me aseguro de preparar los libros, que tener todos los libros que yo necesito. Y cuando preparo el misal y la lectura, tengo que tener en cuenta qué estoy celebrando hoy. Hoy, por ejemplo, el 25 de abril, que es la fiesta de San Marcos Evangelista, y a través de toda la Iglesia Universal, hoy celebramos a San Marcos. Pero, si no me fijo en el santo, hoy es el segundo sábado de Pascua. O sea que yo como cura puedo decir, y tienen oraciones diferentes, puedo hacer las oraciones
para el segundo sábado de Pascua. No todos los años Marcos cae en el día segundo sábado de Pascua, porque son las fechas del año, un calendario solar, nuestro calendario de 365 días, mientras que las fiestas de la iglesia siguen un calendario lunar, ¿no? ¿Dónde cae la Pascua? Desde la Pascua voy contando, y la Pascua cae diferentes días, diferentes años, ¿no? Pues hoy, como cura, yo podría decir la misa del segundo sábado de Pascua, pero la fiesta del apóstol del evangelista Marcos tiene primacía, pues no puedo decir la misa del segundo sábado de Pascua, digo la misa del santoral. La misa, la fiesta de San Marcos. Dependiendo de donde tú estés en el mundo, el calendario universal, tú tienes las grandes solemnidades, las fiestas de Jesús, la encarnación en Navidad, la Pascua, la resurrección, Pentecostés. Eso es, en el mundo, todo el mundo va a estar celebrando absolutamente lo mismo. Hago una nota, hay católicos no latinos, no romanos, que siguen un segundo calendario, que hoy, por ejemplo, en lugar de ser 25 de abril, para ellos es 13 de abril, están 13 días antes, ¿no? Independientemente de esos católicos que siguen nuestro calendario por razones culturales, hoy tengo el calendario de la iglesia, el ciclo, la liturgia, estamos en tiempo de Pascua, segundo domingo de Pascua. Tengo el calendario del santoral, los santos que van cambiando, que no coincide siempre con la misma temporada, que caen con el calendario solar, el calendario gregoriano, 25 de marzo. Pero aparte del santoral universal, están los santorales locales. Cuando me siente en la computadora, les pondré ahora en la pantalla el santoral, por ejemplo, de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús tiene un poco más de 205, 206 personas en los altares, ¿no? Pues independientemente del calendario universal, donde hay santos con primacía, el jueves que celebramos a San Juan, pudimos haber celebrado a San Adalberto, que no lo hicimos, celebramos a San Jorge, ¿no? Hay muchísimos santos para cada día del año, 365 días del año, con miles y miles de santos. Obviamente hay días donde se celebra más de un santo. El cura escoge cuál de los santos ese día yo voy a celebrar. Bueno, como jesuita tenemos el calendario de los santos jesuitas, que entonces yo tengo que decir, normalmente el santo jesuita no interviene, no interfiere con los santos grandes de la iglesia, pero con otros santos, pues hoy por ejemplo yo puedo celebrar el miércoles, que era el segundo miércoles de Pascua. Los Compañía celebró la fiesta de María, Madre de la Compañía de Jesús. Esa fiesta es propia de los jesuitas. Pues me aseguro de en el misal leccionario escoger las lecturas y las oraciones propias para esa fiesta de la Compañía de Jesús. Sería un tercer calendario que yo tengo que estar al pendiente. Pero en la iglesia de Puerto Rico tenemos nuestro propio calendario y trataré de poner fotos cuando me sienta en la computadora para que las puedan ver. Es decir, que hay fiestas propias de Puerto Rico, la fiesta del Beato Chali, la fiesta de la expectación del parto de la Virgen María, el 16 de diciembre, para darle comienzo al novenario de las misas de Aguinaldo, las misas de dedicación de las 6, 7, cuentan las dos catedrales de Humacao Fajardo, las 6 catedrales, la fiesta de dedicación de la catedral, el calendario de el aniversario de episcopado de tu obispo, que eso se celebra. Tienes tus patrones locales, 19 de noviembre, la fiesta de la patrona de Puerto Rico. El 3 de enero en San Juan, la fiesta de Nuestra Señora de Belén, para que el 6 de San Juan es obligatoria, aunque no es para el resto de Puerto Rico. Los patrones de la diócesis, San Juan Bautista, que es el patrón de la arquidiócesis de San Juan, ¿no? Pues tienes el calendario de tiempo, segundo sábado de Pascua, el calendario santoral universal, hoy 25 de abril es la fiesta de San Marcos Evangelista, pendiente de si hay algún jesuita santo o si hay algún santo de la iglesia local. No voy a entrar en eso, pero hay un orden de precedencia, ¿no? Si yo puedo decir, tengo un santo jesuita, tengo un santo de Puerto Rico, tengo un santo universal y tengo la fiesta segundo sábado de Cuaresma, hay unas tablas de precedencia que yo tengo que avisar, no, hoy me toca celebrar por obligación esta misa. Hay veces donde yo puedo escoger qué misa hago. Puedo escoger este santo, puedo hacer la misa del día,
y tengo opción, ¿no? Pero cuando son solemnidades, cuando son fiestas o son santos obligatorios, yo no puedo escoger decir otra misa. Tengo que hacer la misa que toca ese día, independientemente de si hay una misa ritual, un bautismo, un matrimonio, donde ya más libertad en cuanto a las oraciones y las lecturas, ¿no? Pues tengo que asegurarme antes de misa de ver qué voy a celebrar hoy. Una misa de calendario temporal, de calendario santoral, del santoral de los jesuitas, del santoral de Puerto Rico, asegurarme de ver todo eso. Aparte de, como católicos romanos latinos, tenemos nuestras oraciones. Hay católicos que son de la tradición griega o de la tradición árabe, y ellos tienen sus propios calendarios, ¿no? Para asegurar lo que coincidan, que no coincida, pues todas esas decisiones, no es que empieza la misa y empezando la misa tengo que improvisar lo que, y qué misa voy a hacer hoy, ¿no? Supone que todo eso esté pensado, que yo me vista apropiadamente para lo que voy a celebrar y sepa lo que voy a celebrar, la intención de la misa, las oraciones que voy a hacer. Supone que como responsabilidad mía, todo eso esté listo antes de misa para poder acompañarles en el proceso de la oración a ustedes, pero para poder celebrar lo más solemnemente que se pueda la Eucaristía. Termino, si ayer, el jueves, hablaba de las oraciones al revestirse, en los minutos antes de misa, es momento también de ambientarse. Vamos para misa. La invitación que hago suelo hacer en semana y en domingo. Yo llego a misa, no es el momento de ponerme a hablar con Heimundo y todo el mundo. Muchacho, ¿cómo tú estás? Estás en misa, vas a celebrar el sacrificio. Tienes que coger unos minutos para aclimatarte, para ambientarte. Esa es mi lucha y mi pelea con el silencio. Que hagan silencio antes de misa para que puedan ustedes y yo prepararme. A veces estoy atrás de la sacristía y no puedo hacer mis oraciones porque hay un murmullo afuera, hay gente gritando como si fuese en un parque, ¿no? Hay un proceso de aclimatarme, de prepararme, de recordarme la intención de la misa, ¿no? Fuera de eso, hay unas oraciones recomendadas, hay un sinnúmero de oraciones que se pueden hacer antes de la misa. Sin embargo, hay unas oraciones que se han separado concretamente para hacerse antes de la misa. Y miren, preparé la presentación y se me olvidó buscar estas oraciones para no tener que estar haciendo lo que estoy haciendo en estos momentos, ¿no? Hay unas oraciones que son por excelencia las preferidas para hacer antes de misa, por lo menos para el sacerdocio, ¿no? Y ellas envuelven el ganar indulgencias para el que las escucha y el que las hace, ¿no? Antes de misa, el misal romano, no importa el idioma, tiene varias lecturas, ¿no? Las oraciones por excelencia antes de misa que completan el rito de preparación, hay una oración a San Ambrosio. Trataré de poner los textos en la pantalla para que le puedan dar pausa si las quieren hacer. Una oración a San Ambrosio, una oración a Santo Tomás de Aquino, oración de Santo Tomás de Aquino, oración de San Ambrosio, una oración a la Santísima Virgen María para que acompañe el sacerdote. Madre de bondad y misericordia, Santa Virgen María, vengo a ti, pobre, indigno pecador, con todo el afecto de mi corazón implorando tu piedad, así como estuviste de pie junto a la cruz de tu Hijo, digna de asistirme, y no solamente a mí, pobre pecador, sino también a todos los sacerdotes que hoy celebran la Eucaristía en la Santa Iglesia, que auxiliados por ti podamos ofrecer al Dios uno y trino la víctima de su agrado. Amén. Y si en prisa no puedo decir ninguna de las otras misas porque me cogió la almohada, porque llegué tarde, la fórmula de la intención. Yo les dije que la misa se ofrece por una intención particular. Normalmente como cura yo acepto una de las intenciones que ustedes dan, ¿no? Como donativo. Es mi intención, pero yo la intención que hago es la que ustedes me den, ¿no? Pero cada misa se ofrece por varias intenciones, ¿no? Y hay una fórmula de intención que yo digo antes de misa, que es parte del proceso de preparación para recordarme de por qué celebro la misa. Quiero celebrar la misa y consagrar el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo conforme al rito de la Santa Iglesia Romana, en honor de Dios Todopoderoso y de la Iglesia Celestial, para mi propio bien y el de la Iglesia, que reina aquí en la tierra, por todos los que se encomendaron a mis oraciones y por el bien de la Santa Madre Iglesia. Amén. Que Dios Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda la alegría y la paz, conversión de vida, tiempo para la verdadera penitencia, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y perseverancia en las buenas obras. Amén. Es decir, todas las misas, fuera de la intención particular que el fiel pida, todas las misas como cura yo lo ofrezco conforme al rito de la iglesia. No me toca a mí inventar lo que voy a hacer hoy.
cambiar las oraciones de aquí. Aquí hay una oración, no me gusta que aquí diga por los hombres y me pongo a decir por la raza humana. No, la misa no me pertenece a mí y está el misal. Yo libro el misal conforme al rito de la Santa Iglesia Romana, según la traducción que la Iglesia ha determinado, ¿no? En honor a Dios Todopoderoso y de la Iglesia Universal, por mi propio bien y por el bien de la Iglesia que peregrina en la tierra, y por todos los que se me han encomendado las oraciones, todas las personas que me han pedido oraciones, se traen en cada Eucaristía, y por el bien de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Las peticiones, todas las misas se ofrecen por estas intenciones, aparte de la intención por la que el fiel particularmente la pida, ¿no? Estas son las 4 oraciones por excelencia que se hacen como parte de preparación a misa. Por eso es que no deben estar tocando en la sacristía 5 veces antes de que comience la misa. Padre, puede confesarme, Padre, puede hacer esto. Antes de la misa, ustedes deben estar preparándose para ella y el cura está preparándose para la misa. Las otras oraciones no las voy a hacer aquí. De la misma forma que hay oraciones de acción para comenzar, hay oraciones por excelencia de acción de gracia después de misa, después de saludar a toda la gente, antes o después de vestirme, dependiendo de qué tanta calor haya, voy a la sacristía y digo estas oraciones, que son las oraciones por excelencia que están en el misal para el sacerdote de fila, de acción de gracia. Una oración también de Santo Tomás, igual que una había al principio, las invocaciones al Santísimo Redentor, el alma de Cristo, el toma, Señor, y recibe de San Ignacio es parte de las oraciones de acción de gracia en el rito romano. Eso se añadió, una oración de San Ignacio de Loyola, el toma, Señor, y recibe. Una oración a Cristo crucificado, aquí me tiene, Señor, amado y buen Jesús. Una oración universal atribuida al Papa Clemente XI, es bastante larga, muy bonita. Y la oración a la Santísima Virgen María, en la que yo doy gracias. Trataré de poner los textos en la pantalla para que si quieren dar la pausa para leerla, las puedan leer, ¿no? Pues ya sea la preparación de misa o la acción de gracias después de misa, hay un momento de oración, de preparación y de acción de gracias por lo que ha ocurrido. Dar gracias por el sacramento recibido, dar gracias por el servicio dado con ustedes, ¿no? Y eso se hace como preparación para la misa. Hablé ahorita de que conforme al rito de la Iglesia Romana, yo no decido qué voy a decir, ¿no? Hay partes donde yo puedo dar, no improvisado, pero el misal dice en esta word o palabras similares, como pequeñas municiones, munición al Padre Nuestro, munición al rito de penitencia, ¿no? O sea, en mi fórmula, que no está aquí, es una fórmula mía, ¿no? Nos ponemos para poder celebrar dignamente estos misterios, nos ponemos presencia del Señor para darle gracias, para caer en cuenta que necesitamos su gracia, recordando las veces que la tentación ha superado el amor. Esa es mi propia fórmula, ¿no? Hay veces donde en estas o palabras similares, dice el misal, pues yo digo una oración en mis propias palabras. Fuera de eso, yo digo las oraciones que estén en el misal. No puedo estar improvisando, no. El rito no me pertenece a mí, le pertenece a la Iglesia. Contra lo inglés, con todos los diferencias culturales que puede haber entre todos los países de habla inglesa, el mundo anglosajón tiene un misal, una traducción. Estés en Australia, en Inglaterra o en Estados Unidos, es la misma traducción. En español, ¿por qué? No lo sé, no tengo muy clara esa historia. Cada país tiene una propia traducción. Bueno, cada país es una exageración. Hay varias traducciones en español que te permiten. Hay una traducción española, que tienen vosotros, poner ustedes y la veis. Hay una traducción mexicana, que la nueva traducción hasta los otros días tenía el vosotros, eso se deshizo, ahora ustedes. Hay una traducción colombiana. Estados Unidos acaba de publicar su propia traducción en español, por los muchos católicos hispanos de Estados Unidos. Hay un misal español en Estados Unidos, aparte del misal en inglés. Y el misal argentino en Puerto Rico, por la poesía de las oraciones, por el lenguaje que se usa en Puerto Rico, solo debe usarse el misal argentino. Los demás, no tengo nada más de emergencia, pues lo uso, ¿no? Pero el misal propio que usamos en Puerto Rico es el misal argentino, el cual incorpora las fiestas de Puerto Rico. Yo tengo aquí la fiesta de Nuestra Señora de la Providencia el 19 de noviembre, el misal de España, el misal de Estados Unidos, el misal de México, el misal de Colombia, no tiene nuestras fiestas.
Puerto Rico está supuesto a usar el misal de Argentina, que incluye nuestras fiestas de Puerto Rico, que tiene el ustedes en lugar del vosotros, que dice tomen y coman en lugar de comer y beber, ¿no? Un lenguaje propio, pero también en un español cuya poesía nos llega, es un lenguaje que las referencias simbólicas, las metáforas, van más en línea con nuestra vivencia diaria. A veces palabras que son del español, que está muy bien, simplemente una frase que no se dice en Latinoamérica, que se dice en España, y el misal la dice, pues eso puede causar un poco de, no obstáculo, ¿no? Pero no se recibe igual por los fieles, ¿no? Pues asegurarme de que estoy usando el misal que debo, que es el misal argentino, y organizarlo. Aunque si no lo tengo el argentino, pues España, Colombia, México o Estados Unidos hay misales propios para estas 4 áreas, ¿no? Lo mismo con el leccionario. Está el leccionario mexicano, el leccionario español, el leccionario argentino. En Puerto Rico no hay una regla todavía. Este es el leccionario usar, como es debes usar el misal argentino. En Puerto Rico, dependiendo de la iglesia que tú vayas, puedes tener un leccionario de España, con el vosotros y el tomar y el comer. Puedes tener el leccionario de México. Puedes tener otros leccionarios o el leccionario argentino, que no se ha impuesto como el único, pero es otra alternativa. Entonces tienes una alternativa del leccionario, aparte de que son varios libros para poder todas las lecturas posibles para el año litúrgico en el ciclo de 2 años entre semana y el ciclo de 3 años en domingo. Son, dependiendo qué traducción, 3, 4, 5, 6, 7 libros de leccionario, y es una inversión cara. No vas a estar cambiando de libros cada año. No ha habido una decisión para que todas las iglesias cambien todos estos libros, ¿no? Puedes tener varios leccionarios, España, México, ¿no? Pero tener en cuenta que la traducción no necesariamente va a ser la misma, son las mismas lecturas, la misma selección de lectura, el Evangelio primero de Marcos o la Carta de San Pedro, simplemente que la traducción de la Biblia usada, las palabras utilizadas, pues ahora mismo se pueden usar en Puerto Rico varios leccionarios, ¿no? En nuestra capilla en San Ignacio, el leccionario de domingo es el leccionario mexicano. Si tú quieres, si eres lector, eres proclamador de la palabra y quieres preparar las lecturas o quieres orar las lecturas que vas a escuchar en misa, puedes ir al leccionario mexicano, que como es el que usan en Estados Unidos también, si vas a la página usccb.org, que es la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ellos tienen página en español. En la página en español de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos puedes tener las lecturas que usamos en misa, palabra por palabra, para que veas lo que vamos a leer, puedes orarla, puedes prepararla, ¿no? Si vas a curas.com.ar, página que pertenece a los curas de Argentina, ahí tiene el leccionario argentino, que puedes ver la lectura. Normalmente cuando yo digo las lecturas del misal pequeño, estoy usando el leccionario argentino, ¿no? Pues ahí tienes palabra por palabra, leccionario, la traducción de la Biblia argentina, ¿no? ¿Qué es eso de traducción? Estoy hablando mucho de traducción. Bueno, el leccionario español usa la Biblia, la Sagrada Biblia, una traducción que hizo la Conferencia Episcopal Española. El leccionario argentino usa la traducción de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, que es la Biblia en español. Si tú vas a la página de Vaticano, vaticano.va, pones Biblia en español, ahí está la Biblia, el libro del pueblo de Dios, que es la traducción argentina. En México tienen una traducción de la Biblia hecha por los obispos, ¿no? Que cuando están dando de traducción está dando qué Biblia, qué traducción de la Biblia se usa para ese leccionario, ¿no? Pues nada, esto es simplemente la segunda parte. En la preparación a la misa, ya el próximo video que tengamos va a ser la introducción a la misa y comenzaremos entonces con los ritos iniciales de la misa. Espero que este video les haya ayudado para entender un poco la preparación a la misa, ayudarles a poder entrar en ese ambiente de oración. Que tengan un bonito segundo sábado de Pascua, una solemne y bendecida fiesta del evangelista San Marcos, y preparándonos para celebrar mañana el tercer domingo de Pascua, solemnidad, el día del Señor, ¿no? Celebramos siempre la víspera, la pasión, muerte y resurrección de Jesús en cada domingo. Queden en paz y que Dios les bendiga siempre.